Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. Prepárate para ver a uno de los supervivientes más exitosos de la historia de la Tierra. Las cucarachas existen desde hace más de 300 millones de años. Sí, desde antes que los dinosaurios. Y no es por casualidad. Estas pequeñas criaturas han logrado adaptarse a condiciones que acabarían con muchos otros seres vivos. ¿No me crees? Escucha esto. Pueden vivir un mes sin comida y hasta una semana sin agua. ¡Una semana! Todo gracias a su metabolismo lento y su habilidad para aprovechar la humedad del ambiente. ¿Y si eso no te impresiona? ¿Sabías que pueden aguantar hasta 40 minutos sin respirar? Ahora imagina esto. Una cucaracha sin cabeza. No es ciencia ficción. Su sistema nervioso descentralizado y su manera de respirar a través de espiráculos les permite sobrevivir días, incluso semanas, sin cabeza. Aunque claro, eventualmente mueren. No por la herida, sino por no poder beber agua. ¿Te empieza a dar un poco de miedo? Su dieta es otro nivel de asqueroso, pero también de adaptable. Comen lo que sea. Restos de comida, papel, madera, pegamento, hasta jabón o cabello humano. Esa flexibilidad les permite sobrevivir en desiertos, selvas, ciudades e incluso dentro de tu casa. Y por si fuera poco, se reproducen a una velocidad alarmante. Una sola hembra puede tener cientos de crías en su vida. ¿Entiendes ahora por qué es tan difícil deshacerse de ellas? ¿Y los pesticidas? Pues han empezado a desarrollar resistencia genética. Algunas especies ya no caen tan fácilmente en las trampas tradicionales, lo cual las hace aún más difíciles de controlar. ¿Aún no estás convencido de lo increíbles que son? Tienen un exoesqueleto resistente, que les permite colarse por rendijas diminutas y un sistema sensorial altamente desarrollado. Su olfato y gusto son tan finos que pueden detectar comida o evitar venenos con gran precisión. Ah, y sí. Hay especies que incluso disfrutan de la cerveza. Literalmente, han sido vistas bebiendo restos de cerveza en vasos o charcos, como si fueran a celebrar su eterna supervivencia. Así que la próxima vez que veas una cucaracha, piénsalo 2 veces antes de subestimarla. ¿Lo sabías? ¿No? Pues ahora ya no lo puedes saber. Imagina un animal que puede cambiar de color como un semáforo viviente, que tiene ojos que se mueven de manera independiente, una lengua que se lanza como un proyectil, y pies diseñados para trepar con estilo. Sí, estamos hablando del camaleón, esa criatura que parece sacada de un laboratorio secreto de superpoderes. Para empezar, su habilidad más famosa, el cambio de color. Pero no lo hace solo para camuflarse como en las películas. También cambia de color para comunicarse con otros camaleones, mostrar emociones e incluso regular su temperatura. ¿El truco? Unas células especiales en su piel llamadas melanóforos e iridóforos que manipulan la luz como si fueran píxeles vivos. Ahora, pasemos a los ojos. Cada uno se mueve de forma totalmente independiente. Eso le permite escanear todo su entorno con visión casi de 360 grados. Puede ver a su presa con un ojo y vigilar a un depredador con el otro. Y cuando esa presa se acerca demasiado, ¡boom!, dispara su lengua como si fuera una flecha. Una lengua pegajosa que puede alcanzar el doble de la longitud de su cuerpo y salir disparada a una velocidad impresionante. ¿Y cómo no perder el equilibrio mientras hace todo esto? Con unas patas especiales, claro. Tienen dedos oponibles como si fueran pinzas, perfectos para sujetarse a ramas como un equilibrista en las alturas. Y su cola también es prensil, lo que le da aún más estabilidad. Pero eso no es todo. Cuando se siente amenazado, el camaleón infla su garganta o despliega aletas en la cabeza para parecer más grande y temible, una especie de amenaza visual que dice: no soy tan fácil de atrapar como crees. Todo esto convierte al camaleón en un verdadero maestro del sigilo y la estrategia, con habilidades que parecen diseñadas para un videojuego, pero que son totalmente reales. Explora lo extraño, aprende lo increíble, recuerda lo inolvidable. Si alguna vez pensaste que los extraterrestres ya están entre nosotros, quizá no estabas tan equivocado. Porque hoy te presento a una criatura tan extraña que parece sacada de una película de ciencia ficción, el topo de nariz estrellada. Este pequeño mamífero, con su peculiar nariz adornada con 22 tentáculos móviles, es uno de los animales más raros y sorprendentes del mundo natural. Y no es una broma. Su extraña estrella nasal no es decoración.
Está cubierta con más de 25.000 receptores sensoriales, lo que le permite detectar presas en menos de medio segundo. El resultado, puede alimentarse más rápido que cualquier otro mamífero conocido, un auténtico récord en el mundo animal. Pero no se detiene ahí. El topo de nariz estrellada es también un hábil nadador. Se sumerge en aguas turbias como si nada, explorando ríos, pantanos y marismas en busca de su próximo bocadillo. Gusanos, insectos, moluscos, nada escapa a su radar sensorial. Y si hablamos de túneles, este topo es una máquina excavadora. Sus garras afiladas y fuertes patas delanteras le permiten cavar complejos laberintos subterráneos, incluso bajo el agua. ¿Te preocupa el frío o el agua? A él no. Tiene un pelaje tan denso como impermeable, que lo aísla del entorno y le permite mantener su temperatura corporal, aunque esté nadando entre raíces y barro. Pero aquí no termina su rareza. Este topo puede estar activo día y noche. Se adapta a los ritmos que le convienen y, según algunos estudios, incluso podría tener comportamientos sociales, aunque aún hay mucho que descubrir sobre su vida secreta. En resumen, una nariz que ve en la oscuridad, un cuerpo adaptado para nadar, excavar y sobrevivir, un mamífero que redefine lo que creíamos posible en la evolución, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Eso es curiosidad relativa. El colibrí. Ese pequeño cometa emplumado que desafía la lógica y la gravedad. Tan diminuto, pero con un arsenal evolutivo. Para empezar, sus alas no solo baten rápido, sino que lo convierten en la única ave capaz de volar en todas direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, quedarse suspendido en el aire. Sí, como un helicóptero con plumas. Y su pico no es solo decorativo, es una herramienta de precisión, diseñada para encajar en flores específicas, como si fueran llaves y cerraduras naturales. Cada especie tiene su propia llave personalizada, porque incluso en el mundo floral, el colibrí tiene estándares. Pero para alimentar ese motor que zumba como un dron en esteroides, necesita consumir néctar como si su vida dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Puede beber hasta la mitad de su peso corporal en un solo día. Imagínate comer 30 hamburguesas diarias solo para no colapsar. ¡Una locura! Y hablando de extremos, hay colibríes que viven en los Andes, a miles de metros de altura donde el oxígeno escasea. ¿La solución? Una sangre con superpoderes, rica en hemoglobina para absorber cada gota de oxígeno disponible. Una adaptación digna de un atleta olímpico del aire. Pero cuando cae la noche y el néctar desaparece, el colibrí se desconecta del mundo. Entra en un estado de letargo, bajando su temperatura corporal y su ritmo cardíaco, como si apagara su sistema para ahorrar batería. Un truco de supervivencia brillante. ¿Y sabes qué más? Se están adaptando a nuestras ciudades. Algunos ya usan bebederos artificiales y están cambiando su comportamiento. ¿Será esta la próxima evolución del colibrí urbano? En definitiva, este diminuto guerrero alado no solo es hermoso, es resistente, veloz, inteligente y completamente asombroso. Lo que no sabías, lo que no imaginabas y lo que no vas a olvidar. En el corazón helado del Ártico, vive un verdadero especialista en supervivencia, la foca de Weddell. No necesita abrigos, ni calefacción, ni una taza de chocolate caliente, porque su cuerpo es una obra maestra contra el frío. Debajo de su piel tiene una gruesa capa de grasa, que actúa como su propia manta térmica incorporada, y vaya que funciona. Le permite soportar temperaturas que harían temblar hasta al más valiente. Pero eso no es todo. Sus pulmones son gigantes en comparación con su tamaño. Y su sangre está tan cargada de glóbulos rojos que podría parecer sacada de una historia de resistencia extrema. Con tanto oxígeno almacenado, puede sumergirse por más de una hora sin salir a respirar. Y hablando de buceo, estas focas no nadan a lo loco, navegan con precisión, incluso en la oscuridad total, usando sonidos agudos, como si tuvieran su propio sonar natural. Así encuentran agujeros de respiración entre el hielo, esos que ellas mismas mantienen abiertos con sus afilados dientes. Sí, muerden el hielo para sobrevivir. Pero aquí no termina la lista. Tienen una visión adaptada a la baja luz, pelaje denso, una piel gruesa que las protege del viento polar, y una dieta que incluye desde peces hasta calamares. Y si un pez intenta esconderse bajo el hielo, lo sacan con burbujas de aire. Incluso su maternidad es estratégica. Crían sobre plataformas de hielo estables, porque ahí es donde encuentran seguridad y un acceso rápido a su próxima comida. Así que la próxima vez que pienses que el frío es insoportable, imagina a una foca de Weddell, navegando con gracia entre el hielo,
rompiendo barreras con los dientes y conquistando uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides suscribirte y compartir este video para hacerlo llegar a más personas. Te lo agradezco de antemano. Nosotros somos Curiosidad Relativa. Tampoco olvides darle like y vamos a nuestro siguiente dato curioso. En las profundidades selváticas de Borneo, habita uno de los primates más peculiares del planeta. Y no es por su inteligencia, sino por esa nariz descomunal que parece tener vida propia. Te presento al mono narigudo, también llamado Násico, un personaje que parece salido de una caricatura, pero que tiene más ciencia detrás de su aspecto que lo que muchos imaginan. Esa nariz tan prominente que cuelga del rostro del macho adulto no es solo para llamar la atención en fotos virales, funciona como una auténtica caja de resonancia, amplificando sus llamados para atraer hembras y dejar claro a los rivales quién manda en el grupo, una estrategia evolutiva que suena fuerte y claro. Pero espera, porque no solo canta, también nada. Sí, este primate es un nadador experto. Cruza ríos, escapa de depredadores y se sumerge con soltura en zonas pantanosas. Incluso tiene membranas entre los dedos de los pies, una adaptación perfecta para deslizarse por el agua, como si llevara aletas incorporadas. Su dieta tampoco es cualquier cosa: hojas, frutos, semillas y todo lo que la jungla le ofrezca. Gracias a su sistema digestivo especializado, puede procesar grandes cantidades de fibra sin problema. Y aunque viva en grupos sociales complejos, donde se protegen unos a otros y comparten recursos, el futuro de este peculiar primate está en juego. La deforestación causada por plantaciones de aceite de palma está devorando su hogar a un ritmo alarmante, y como si fuera poco, también es víctima de la caza. Si desaparece de Borneo, desaparece del mundo, porque este mono, con su nariz única, su cuerpo adaptado al agua y su voz potente como un tambor selvático, es endémico, solo vive ahí. Así que la próxima vez que alguien se ría de su aspecto, recuerda que detrás de esa nariz exagerada hay un diseño evolutivo brillante. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. En el mundo animal hay criaturas que saben cómo imponerse, y luego están las serpientes de cascabel, silenciosas, precisas y armadas con un arsenal de adaptaciones que las convierten en depredadoras letales y en maestras de la supervivencia. Empecemos por su visión térmica. Sí, no necesitan ver para cazar, gracias a unas estructuras llamadas fosas loreales, pequeños sensores entre sus ojos y fosas nasales. Estas serpientes pueden detectar el más leve cambio de temperatura, como el calor corporal de un ratón, en plena oscuridad. Pero no basta con encontrar a la presa, hay que atraparla. Ahí entra en juego su arma estrella: los colmillos, largos, huecos y conectados a glándulas de veneno. Inyectan una toxina que no solo paraliza, también empieza a digerir a la víctima desde dentro, como si llevaran su propio sistema digestivo portátil. ¿Y cómo se tragan animales más grandes que su propia cabeza? Fácil. Su mandíbula inferior puede desarticularse, abriendo un portal flexible que engulle presas enteras sin necesidad de masticar. No es magia, es pura evolución. Ahora hablemos del famoso cascabel. Ese sonido no es decoración, es una alarma, una advertencia que dice: estoy aquí y no estoy de humor. Un mecanismo tan efectivo que evita peleas innecesarias y mantiene a raya a curiosos imprudentes. Y cuando el frío llega, las serpientes de cascabel no lo enfrentan, lo esquivan, entran en hibernación, reduciendo su metabolismo hasta un 70% meses enteros sin comer, y sobreviven como si nada. Incluso han sido vistas recolectando agua de lluvia con sus escamas, aplanándose como esponjas vivientes en medio del desierto. Ingenioso, ¿no? Aunque las imaginamos solo en zonas áridas, también viven en bosques, praderas e incluso zonas montañosas. Se adaptan, sobreviven y dominan. Las serpientes de cascabel no necesitan superpoderes, porque cada parte de su cuerpo ha sido perfeccionada por millones de años de evolución, para ser letales, sigilosas y resistentes. No solo es curioso, es real, y eso lo hace aún más interesante. En apariencia son suaves, lentos y tiernos. Pero detrás de esa carita de peluche, los koalas esconden un conjunto de adaptaciones que les han permitido conquistar uno de los entornos más exigentes de Australia. Para empezar, su dieta. ¿Quién en su sano juicio elegiría alimentarse de hojas de eucalipto? Son duras, fibrosas, pobres en nutrientes y encima tóxicas para casi todos los animales.
Pero los koalas no solo las comen, las digieren como si fueran manjares. Gracias a un sistema digestivo especializado, repleto de bacterias fermentadoras, pueden procesar estos compuestos tóxicos y absorber lo poco de energía que contienen. Un logro bioquímico que pocos pueden igualar. Y como saben que no pueden derrochar ni una gota de energía, bajan las revoluciones. Tienen un metabolismo tan lento que pueden dormir hasta 20 horas al día. Claro, cuando pasan la vida trepando árboles, necesitan las herramientas adecuadas. Por eso, los koalas tienen garras afiladas, almohadillas rugosas y 2 pulgares oponibles. Sí, 2. Uno extra, solo para tener mejor agarre en las ramas. Es como si la naturaleza les hubiera dicho, te vas a quedar ahí. Y bien agarrado. Pero eso no es todo. No beben agua con frecuencia. Obtienen la mayoría de su hidratación directamente de las hojas. Y cuando hay sequías, pueden sobrevivir por días, absorbiendo cada gota que encuentran en su dieta. Sin embargo, no todo es perfecto. La deforestación avanza, las carreteras cruzan su hábitat y los incendios forestales son cada vez más intensos. El hogar de los koalas se reduce y su futuro se vuelve incierto. También enfrentan amenazas invisibles, como enfermedades infecciosas, que diezman poblaciones enteras, y a pesar de su aparente aislamiento en las copas de los árboles, son vulnerables a ataques de depredadores, e incluso a simples accidentes con humanos. Hoy más que nunca, la conservación de estos animales depende de nuestra acción, porque el koala no es solo un ícono australiano, es un ejemplo viviente de cómo la evolución puede convertir lo improbable en una obra maestra de la adaptación. Nada es tan normal como parece, y aquí te lo demostramos. En lo más profundo de las tierras altas de Nueva Guinea, donde el viento silba entre montañas escarpadas y los humanos rara vez pisan, una criatura que creíamos extinta cantó de nuevo. El perro cantor de Nueva Guinea. Un nombre curioso, pero no es solo un apodo. Este animal canta de verdad. Sus vocalizaciones no son simples aullidos, son melodías complejas. Tonos que suben y bajan como si un pájaro y un lobo hubieran tenido una colaboración musical, una adaptación acústica única para comunicarse en la distancia, entre la niebla, las rocas y los ecos de la selva. Durante décadas se pensó que habían desaparecido en la naturaleza. Solo unos pocos sobrevivían en cautiverio, hasta que un descubrimiento sacudió a la comunidad científica. Los perros cantores estaban vivos, en estado salvaje, en silencio, pero no extintos. ¿Cómo lograron sobrevivir? Bueno, no fue suerte, fue adaptación. Su cuerpo compacto, musculoso, les permite escalar, correr y maniobrar por terrenos imposibles. Sus patas firmes y su estructura ósea resistente son como crampones naturales, y su pelaje, denso, aislante, resistente al frío de las montañas, colores tierra que los camuflan perfectamente entre musgos, barro y ramas. Y no están solos en la historia evolutiva. Estudios genéticos han demostrado que están emparentados con los dingos australianos, 2 ramas distintas, de un mismo antepasado. Una conexión salvaje entre islas separadas por mares. Pero este descubrimiento no es solo emocionante, también es urgente, porque si bien han reaparecido, siguen siendo extremadamente raros, y su hábitat, frágil. La conservación ahora tiene una nueva meta: preservar la pureza genética de estos animales y protegerlos del avance humano y la pérdida de su ecosistema. El canto del perro cantor no es solo una rareza, es un recordatorio de que aún hay secretos allá afuera, esperando ser escuchados. Cada dato es una puerta. ¿Te atreves a cruzarla? Cuando el invierno llega al norte de América y las temperaturas caen por debajo de cero, una pequeña criatura hace algo que parece imposible. Se congela viva. Y no muere. La rana de madera simplemente pausa su vida. Imagina esto, su corazón se detiene, deja de respirar. No hay señales eléctricas en su cerebro. Está como una piedra, pero no está muerta. Solo está esperando. Y su secreto está en su sangre. Cuando el frío empieza a intensificarse, su cuerpo libera una enorme cantidad de glucosa. ¿Para qué? Para actuar como un anticongelante natural. Esta sustancia se acumula en sus células, evitando que se formen cristales de hielo dentro de ellas, lo cual sería fatal. El hielo sí aparece, pero solo en los espacios entre las células. Sí. La rana de madera se convierte en un cubito congelado con patas, y lo más loco es que puede pasar así meses enteros. Pero llega la primavera, el hielo comienza a derretirse, y como si alguien encendiera un interruptor, su corazón vuelve a latir, empieza a respirar, y poco a poco, vuelve a moverse como si nada hubiera pasado.
Este proceso, llamado hibernación criogénica, no es un truco de magia, es una adaptación biológica asombrosa que la ciencia aún estudia con fascinación. De hecho, esta rana se ha convertido en un modelo clave para la criobiología. ¿Te imaginas si los humanos pudieran hacer algo parecido para salvar vidas? Y eso no es todo. Además de congelarse, la rana de madera tiene una coloración críptica que la camufla perfectamente entre hojas secas y barro. Sus patas están hechas para moverse con facilidad por su entorno húmedo. Y justo cuando el hielo se derrite, es temporada de romance. Se reproducen en charcos poco profundos creados por el deshielo, aprovechando cada gota de agua que aparece. Esta pequeña rana no solo sobrevive al frío, lo convierte en una herramienta para vivir más tiempo. ¿Sabías esto? No importa, ahora ya no lo vas a poder olvidar. En los canales tranquilos de Xochimilco, entre lirios flotantes y agua turbia, vive una criatura que parece de otro mundo. No por su aspecto extraño, sino por lo que puede hacer. El ajolote, un anfibio con la habilidad de regenerar sus extremidades. Y no solo eso, puede reconstruir partes del corazón, de los pulmones y hasta secciones completas del cerebro. Sí, lo escuchaste bien, donde otros animales ven la pérdida como algo definitivo. El ajolote simplemente vuelve a empezar. Y eso no es lo único sorprendente. A diferencia de sus parientes que pasan de larvas acuáticas a adultos terrestres, el ajolote decidió quedarse como niño para siempre, literalmente. Conserva sus branquias externas, su forma larvaria, y aún así puede reproducirse. Este fenómeno se llama neotenia y es otra de sus extrañas formas de sobrevivir. Pero no todo es magia biológica. También es vulnerable. Respira por la piel, lo que lo hace extremadamente sensible a la contaminación. Cualquier cambio en la temperatura o en la calidad del agua lo afecta profundamente. Aún así, este pequeño monstruo acuático tiene algo más bajo la manga: carisma. No solo por su carita sonriente o sus branquias como penachos rosados, sino por su capacidad de cautivar a científicos, conservacionistas y curiosos por igual. Y gracias a eso, aún hay esperanza. En laboratorios y centros de conservación, el ajolote está siendo criado y liberado nuevamente en zonas rescatadas de Xochimilco. Se están restaurando canales, mejorando el agua y protegiéndolo de peces invasores y aves depredadoras. Incluso se estudia su comportamiento para entender si pueden adaptarse de nuevo a la vida salvaje. ¿Funcionará? Pues los primeros resultados son prometedores. Los ajolotes reintroducidos están sobreviviendo, nadando y cazando como campeones. Puede que parezca frágil, pero este ser, mezcla de fósil viviente y experimento de laboratorio andante, lleva miles de años luchando por mantenerse aquí. La curiosidad es peligrosa, pero aquí la alimentamos sin miedo. En el fondo del océano, entre corales y arenas que esconden secretos milenarios, nada una criatura que parece adorable, pero es un arsenal viviente. El pez globo, pequeño, curioso y letal. Cuando se siente amenazado, este simpático nadador tiene un truco bajo la aleta. Se infla como un globo hasta triplicar su tamaño. ¿Cómo lo hace? Absorbe agua o aire rápidamente, volviéndose redondo como una pelota. Y eso no es todo. Al inflarse, deja ver unas púas afiladas que normalmente están ocultas. Un claro mensaje para los depredadores: ni lo intentes. Pero el verdadero as bajo la manga es invisible. Muchos peces globo tienen en sus órganos una toxina llamada tetrodotoxina, una sustancia miles de veces más potente que el cianuro. Con solo una pequeña cantidad, pueden acabar con un depredador e incluso con un humano. Aún así, hay quienes se atreven a comerlo. En Japón, el fugu es una delicia extrema que solo puede preparar un chef con licencia, porque un corte en el lugar equivocado, y la cena puede ser la última. Y si todo esto no te parece suficiente, espera a conocer su dentadura. El pez globo tiene dientes fusionados, formando una especie de pico poderoso. Con él tritura con facilidad cangrejos, caracoles y moluscos como una prensa marina perfecta. Pero también sabe seducir. Algunas especies macho construyen elaborados círculos de arena en el fondo del mar. Auténticas obras de arte submarino. ¿Para qué? Para impresionar a las hembras. Si ellas aceptan el diseño, comienza el cortejo. Además, puede cambiar de color y emitir señales visuales para comunicarse con otros peces. Nada mal para un globo marino, ¿cierto? Habita en aguas tropicales y subtropicales, y gracias a su capacidad de inflarse, envenenar, triturar y hasta seducir, ha conquistado una gran variedad de entornos. Así que la próxima vez que lo veas en un documental o en una pecera, no lo subestimes, porque donde termina lo obvio, comienza curiosidad relativa.
En el vasto cielo azul, donde otras aves se mojan las plumas buscando peces, una criatura decidió hacer las cosas diferente. No bucea, no se sumerge, no moja sus alas, y aún así sobrevive como toda una experta del océano. La ave fragata, ligera como el aire, rápida como el viento, y tan estratégica, que prefirió volar sin descanso antes que tocar el agua. Sus alas, larguísimas, pueden medir hasta 2 metros de punta a punta, y con ellas planea por horas o semanas enteras sin detenerse. Apenas aletea, solo se deja llevar por las corrientes. Pero si no pesca como las demás, ¿cómo consigue su comida? Aquí es donde se vuelve realmente sorprendente. La fragata es una ladrona del cielo, literal. Aprovecha su agilidad para perseguir a otras aves marinas, acosarlas y forzarlas a que suelten el pez que acaban de atrapar. A esto se le llama cleptoparasitismo. Sí, roba para vivir, y le funciona. Pero no todo es velocidad y astucia. La fragata también tiene una debilidad: su plumaje. A diferencia de otras aves del mar, sus plumas no son impermeables. Eso significa que si se moja demasiado, no puede volver a volar. Por eso evita el agua como si fuera lava. Ni siquiera flota bien. Aún así, estas aves aprendieron a adaptarse. Cuando hace calor, abren sus alas y rizan sus plumas para liberar calor. Y si una tormenta se acerca, es cuando están en su mejor momento. Vuelan aprovechando los vientos fuertes, planeando más lejos que nunca. Y por si fuera poco, los machos tienen una técnica de conquista única. Inflan una gran bolsa roja en el cuello para atraer a las hembras. Sí, como un globo brillante que dice: «Mírame, soy irresistible». Las aves fragatas son la prueba viviente de que las limitaciones pueden ser poder. No nadan, pero dominan los cielos. No pescan, pero nunca les falta comida. ¿Ves? Si pensabas que ya lo sabías todo, prepárate para dudar. En las profundidades del océano, habita un maestro del disfraz. Una criatura sin huesos, sin esqueleto, pero con una inteligencia que deja a muchos humanos boquiabiertos. Hablamos del pulpo, y lo que este animal puede hacer es asombroso. Puede desaparecer ante tus ojos, literalmente. Gracias a su piel camaleónica, un pulpo cambia de color y textura en milisegundos. Roca, coral, arena, lo que sea. Se adapta y desaparece en el entorno como si nunca hubiera estado allí. Pero si lo descubres, prepárate para una nube de tinta. Un chorro oscuro que confunde, bloquea la vista del enemigo y le da tiempo suficiente para escapar con elegancia. ¿Y si pierde un brazo en la huida? No hay problema. Los pulpos pueden regenerar extremidades perdidas, y no solo brazos. Algunas especies incluso regeneran partes de su sistema nervioso. Ahora, ¿cómo respiran bajo el agua? A través de branquias, sí, pero su sangre no es como la tuya. En lugar de hierro tiene cobre, y eso le da un tono azulado, perfecto para transportar oxígeno en las frías profundidades donde muchos pulpos viven. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. Edita su propio ARN. Así es. A diferencia de la mayoría de los animales que dependen de mutaciones genéticas lentas, el pulpo puede ajustar su biología en tiempo real. Cambio de temperatura, nuevas presas, nuevos peligros. Su cuerpo se ajusta como si tuviera un editor de código incorporado. Y eso no es todo. Los pulpos pueden abrir frascos, resolver laberintos y hasta recordar soluciones. Sí, tienen memoria y aprenden. También usan tácticas teatrales. Cuando no pueden escapar, usan comportamientos deimáticos. Se inflan, extienden los brazos, cambian de color de forma dramática. Todo para asustar. Al final, lo que parece solo una criatura gelatinosa con tentáculos, es en realidad un genio del océano, con habilidades que parecen sacadas de otro mundo, pero que evolucionaron aquí, en nuestro planeta azul. Así que, dale play a tu curiosidad, que nosotros nos encargamos del resto. Si alguien te pidiera imaginar un animal con pico de pato, cola de castor, que pone huevos como un reptil, produce veneno como una serpiente, y además es un mamífero, ¿le creerías? Pues prepárate, porque el ornitorrinco es todo eso y más. Originario de Australia, este curioso ser ha roto todos los esquemas de la biología. Cuando los primeros exploradores enviaron ejemplares disecados a Europa, muchos científicos pensaron que era un fraude. Creían que habían cosido partes de distintos animales, pero no, es real, y sus adaptaciones son tan extrañas como sorprendentes. Para empezar, sus pies palmeados le permiten nadar con la agilidad de un pez. Las patas delanteras impulsan y las traseras, junto con la cola, sirven de timón. Una combinación perfecta para deslizarse por los ríos australianos. Ahora hablemos del pico. Sí, parece de pato, pero es más que una forma curiosa.
Dentro alberga un sistema de electroreceptores, capaces de detectar las señales eléctricas de los músculos de sus presas. Puede cazar con los ojos, oídos y nariz completamente cerrados. Así es como encuentra insectos, crustáceos y lombrices enterradas en el fondo lodoso. Y ya que hablamos de cerrar, cuando se sumerge, el ornitorrinco cierra completamente sus ojos, oídos y fosas nasales. El resultado: puede bucear en completa oscuridad, guiándose solo por el radar de su pico. Pero aún hay más. Su cola, además de parecer de castor, sirve como reserva de grasa. Funciona como un banco de energía para épocas de escasez. Y si te parecía adorable, debes saber que los machos tienen un espolón venenoso en las patas traseras. No es mortal para humanos, pero el dolor puede durar semanas. Una herramienta eficaz para pelear con otros machos durante la temporada de apareamiento. ¿Y los bebés? Salen de huevos. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos ovíparos que existen en el planeta. Todo esto lo convierte en una auténtica rareza evolutiva. Un sobreviviente perfectamente adaptado a su entorno semiacuático. Y un recordatorio de que la naturaleza no tiene por qué seguir nuestras reglas. Lo raro, lo oculto, lo olvidado. Todo eso vive aquí. En el corazón del desierto, donde el sol quema la tierra y la vida parece un milagro, habita una criatura que ha dominado el arte de la resistencia. La tortuga del desierto. No vuela. No corre, no tiene colmillos ni garras afiladas, pero ha sobrevivido donde muchos otros no podrían dar un solo paso. Su secreto está en las adaptaciones. Para empezar, su caparazón no es solo una armadura contra los depredadores, es un refugio contra la radiación solar y el viento abrasador. Cuando la amenaza se acerca o el calor aprieta, se encierra por completo. Cabeza, patas, cuerpo, todo oculto tras una muralla viviente. Pero eso no es todo. La tortuga del desierto es una experta excavadora. Puede pasar hasta el 95% de su vida bajo tierra. Construye madrigueras que regulan la temperatura y la humedad, creando un oasis personal bajo la superficie hostil. Y el agua, aquí viene lo más increíble. Estas tortugas almacenan agua en sus vejigas. Sí, literalmente. Una reserva vital que puede salvarles la vida durante los meses más secos. Pero cuidado, si las asustas podrían liberar esa agua y perder su tesoro más preciado. Su metabolismo lento también les permite sobrevivir con muy poca comida, y cuando el calor es insoportable, no hibernan, entran en estivación. Una especie de sueño veraniego donde su cuerpo se desacelera casi por completo. Sus patas fuertes y rugosas están diseñadas para resistir suelos ásperos y duros. Y aunque parezcan lentas, son persistentes. Cada paso cuenta en su carrera silenciosa por sobrevivir. Pero no todo es resistencia natural. Hoy en día, la mayor amenaza para estas tortugas no es el calor, sino el humano. Pérdida de hábitat, carreteras, especies invasoras, enfermedades. Las tortugas del desierto están en peligro. Por eso existen programas de adopción y custodia, como los que promueve el Desert Museum, donde personas comprometidas cuidan tortugas en cautiverio para darles una segunda oportunidad. Porque cada dato tiene su historia. Y aquí te la contamos. Pequeña, colorida y letal. En lo más profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur, salta una criatura tan hermosa como peligrosa, la rana dardo venenosa. Su piel brilla con azules eléctricos, rojos intensos, amarillos incandescentes. Pero esos colores no son solo decoración, son una advertencia, una señal clara para cualquier depredador. No te me acerques si quieres seguir respirando. Estas ranas son verdaderas fábricas biológicas de veneno. Su piel secreta toxinas tan potentes que algunas especies podrían matar a varios humanos con una sola dosis. Pero aquí está lo más curioso. No nacen venenosas. Su toxicidad proviene de su dieta de insectos especiales. Sin esos bichos, pierden su mortalidad. ¿Sorprendido? Espera, hay más. No solo son tóxicas, también son atletas expertas del camuflaje activo. Sus patas tienen almohadillas adhesivas que les permiten trepar por hojas, ramas y troncos mojados. Así pueden huir, esconderse o acechar desde las alturas, con una agilidad que pocos imaginarían en un animal tan diminuto. Y para cazar, tienen un arma secreta, una lengua rápida, larga y pegajosa, que lanzan como un látigo microscópico. En cuestión de milisegundos, ¡zas! Un mosquito, una hormiga, un pequeño escarabajo, queda atrapado y devorado. Además, al igual que otros anfibios, respiran también a través de la piel. Una piel delgada y húmeda que, además de permitir el intercambio de gases, está diseñada para retener agua en un entorno donde la humedad lo es todo. Pero cuidado,
Estas maravillas biológicas no están a salvo. La destrucción de su hábitat, la contaminación y el comercio ilegal han puesto a muchas especies en peligro crítico. Sin su hogar, estas joyas vivientes podrían desaparecer para siempre. Y pensar que todo eso cabe en el cuerpo de una rana que apenas mide unos pocos centímetros. Color, veneno, precisión, agilidad. Una máquina natural de supervivencia. No te preocupes si no lo sabías. Aquí, Curiosidad Relativa te lo cuenta. Cada año, millones de aves emprenden un viaje titánico. Cruzan continentes, océanos, cordilleras, todo con un propósito: sobrevivir. ¿Cómo lo logran? Con un arsenal de adaptaciones tan impresionantes como precisas. Primero, su cuerpo es una obra de ingeniería aérea. Alas largas y puntiagudas que cortan el viento con facilidad. Huesos huecos y sacos aéreos que las hacen ultraligeras. Y un plumaje que no solo adorna, sino que protege, regula y equilibra. Pero lo más fascinante ocurre en su mente y comportamiento. Las aves migratorias no vuelan al azar. Saben cuándo partir, dónde detenerse y cómo regresar. Ajustan sus rutas según el clima, la comida o los vientos. Y no necesitan un mapa. Utilizan una brújula interna basada en el campo magnético de la Tierra. Sí, literalmente sienten el norte. Durante estos vuelos que pueden durar días o semanas, algunas especies han desarrollado la capacidad de dormir mientras vuelan. Gracias al sueño de ondas lentas, una mitad del cerebro descansa, la otra sigue pilotando. Y cuando llegan a sus puntos de descanso, no es casualidad. Escogen sitios estratégicos para alimentarse, beber y recobrar energías. Y si el calor o el frío son extremos, modifican su temperatura corporal para seguir adelante. Lo más increíble: estas habilidades no nacen perfectas, se perfeccionan con la experiencia. Aves jóvenes aprenden observando, fallando y sobreviviendo. Las adultas se vuelven maestras de la migración, un conocimiento que no se hereda con genes, sino con práctica. Y aún con toda esta sabiduría natural, siguen enfrentando amenazas constantes: la pérdida de hábitats, la contaminación, las luces artificiales, las torres humanas. Cada obstáculo es una prueba, una que muchas, tristemente, no logran superar. Pero mientras puedan volar, mientras el cielo siga siendo su ruta, estas criaturas seguirán recordándonos que la naturaleza tiene formas sorprendentes de adaptarse y conquistar lo imposible. La curiosidad no mató al gato, lo volvió más sabio. Sobrevivir al Ártico no es tarea fácil, pero el zorro ártico lo hace parecer sencillo. En un entorno donde el viento corta como cuchillas y la nieve cubre todo, este pequeño mamífero ha aprendido a desafiar al mismísimo hielo. Todo empieza con su pelaje, denso, grueso y sorprendentemente camaleónico. Durante el invierno se vuelve blanco como la nieve, ocultándolo de los depredadores. En verano adopta tonos marrones o grises, mimetizándose con la tundra. Un cambio de vestuario digno de admiración. Su cuerpo también es una obra maestra de adaptación. Compacto, con patas cortas y orejas pequeñas, todo diseñado para una sola cosa: conservar el calor. Y aún en las zonas más gélidas, sus patas no lo traicionan, porque regula su temperatura corporal de manera precisa. Hasta sus huellas están pensadas para sobrevivir. Pero no solo es resistente, también es un cazador formidable. Su oído capta el más leve crujido bajo la nieve, y su olfato localiza presas enterradas a varios metros. Así puede cazar lemmings u otros pequeños animales incluso sin verlos. Cuando la comida abunda, el zorro ártico no se confía, la almacena, la esconde, y meses después regresa con una memoria envidiable. Sabe exactamente dónde la dejó. También busca refugio en madrigueras, donde cuida a sus crías y se protege del frío extremo. Y si el entorno se vuelve demasiado hostil, se adapta con comportamientos grupales, una lección de inteligencia colectiva, en medio de la soledad blanca. Sin embargo, a pesar de todas estas hazañas evolutivas, el zorro ártico enfrenta una amenaza silenciosa: el cambio climático, la pérdida de hielo marino, el cambio en las rutas de sus presas y la invasión de otros depredadores más grandes están desequilibrando su mundo. Pero mientras quede nieve, mientras el viento siga silbando en la tundra, el zorro ártico seguirá allí, pequeño, astuto, invencible. Donde termina lo obvio, comienza Curiosidad Relativa. En lo más profundo del lecho marino, se esconde un maestro del disfraz. Los peces planos como el lenguado no solo parecen salidos de otro planeta, son el resultado de millones de años de evolución perfectamente orquestada para engañar, cazar y sobrevivir. Para empezar, tienen el cuerpo completamente aplanado. No como si alguien los hubiera aplastado,
sino como si estuvieran hechos para fusionarse con el fondo marino. Gracias a esta forma, pueden descansar sin ser notados, como una sombra en la arena. Pero lo más sorprendente ocurre cuando son jóvenes. Durante su desarrollo, uno de sus ojos comienza a migrar. Sí, literalmente se mueve hasta el otro lado de la cabeza. El resultado, ambos ojos terminan del mismo lado, permitiéndoles mirar desde abajo sin levantar sospechas. Y si eso no te impresiona, espera a conocer su talento para el camuflaje. Pueden cambiar el color y el patrón de su piel para imitar el entorno exacto donde se encuentran. Arena clara, se vuelven beige, fondo rocoso, imitan piedras, un maestro del engaño visual, sin necesidad de moverse. Sus aletas también evolucionaron. Algunas especies han desarrollado formas de desplazarse pegadas al suelo, doblando radios de sus aletas como si fueran pequeños pies. No vuelan por el agua, se deslizan como fantasmas entre la arena. Gracias a estas adaptaciones, no solo se ocultan de los depredadores, sino que emboscan a sus presas con una precisión milimétrica. Un instante, y el banquete está servido. Pero más allá de su forma extraña, los peces planos son un ejemplo brillante de cómo la vida se adapta a cualquier entorno, incluso a la oscuridad aplastante del fondo marino. Un recordatorio de que, en la naturaleza, lo raro no es la excepción, es simplemente otra forma de genialidad. No te preocupes si no lo sabías. Aquí, Curiosidad Relativa te lo cuenta. En las profundidades del océano, nada una criatura con una de las formas más extrañas del reino animal, el tiburón martillo. Sí, ese que parece haber sido diseñado con escuadra, pero lo que parece raro a simple vista, es, en realidad, una obra maestra evolutiva. Su cabeza en forma de T, conocida como cephalofoil, no está ahí por capricho. Le da superpoderes sensoriales que otros tiburones envidiarían. Puede ver prácticamente en 360 grados, detectar movimientos sutiles en la arena y hasta captar campos eléctricos que emiten otras criaturas. Pero eso no es todo. Bajo su piel, esconde órganos conocidos como ampollas de Lorenzini, una red de sensores que convierten cada chispa eléctrica en una pista de caza. Una raya enterrada en el fondo marino, el martillo la encuentra, y con sus afilados dientes aserrados, no tiene escapatoria. Además, su cuerpo está camuflado de forma ingeniosa, más oscuro en la parte superior, para confundirse con el abismo al ser visto desde arriba, y más claro en la parte inferior, para mimetizarse con la luz del sol vista desde el fondo. Un depredador invisible, desde cualquier ángulo. Y si creías que eran solitarios, te equivocas. Algunas especies de tiburón martillo se agrupan en enormes bancos. ¿La razón? Mejor defensa y mayor eficiencia al cazar. Su comportamiento también revela inteligencia. Utilizan su cabeza como un ariete, aplastando o aturdiendo a sus presas contra el fondo. Cada movimiento, cada giro está milimétricamente calculado. Pero ni siquiera una criatura tan asombrosa está a salvo. El tiburón martillo común y el martillo gigante se encuentran en peligro de extinción, víctimas de la sobrepesca y la destrucción de sus hábitats. A pesar de sus increíbles adaptaciones, no pueden defenderse de las redes humanas. Una especie que parece salida de un diseño improbable, pero que es real, vital y está en riesgo. Lo raro, lo oculto, lo olvidado. Todo eso vive aquí con nosotros. En las vastas y calurosas llanuras africanas, habita un gigante con orejas tan grandes como extraordinarias. No son solo un rasgo llamativo, son una herramienta de supervivencia. Los elefantes africanos han desarrollado orejas enormes como una adaptación magistral al calor extremo de su entorno. Y no es solo para espantar moscas o lucir imponentes, es una estrategia biológica finamente calibrada. En el interior de esas orejas, corre una red de vasos sanguíneos delgados, justo debajo de la piel. Cuando el elefante agita sus orejas, el aire refresca esa sangre caliente que circula por allí, y una vez enfriada, esa sangre vuelve al cuerpo, ayudando a reducir su temperatura corporal. ¿Lo imaginas? Un sistema de aire acondicionado portátil, biológico y natural. Pero no solo se trata de enfriar la sangre. El simple abaniqueo constante genera corrientes de aire que evaporan el calor de la superficie del cuerpo. Así, mientras otros animales buscan sombra desesperadamente, el elefante se refresca en movimiento. Esta adaptación se vuelve aún más impresionante al compararlos con sus primos, los elefantes asiáticos. Sus orejas son mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque no necesitan disipar tanto calor, su clima es más templado. En cambio, los elefantes africanos enfrentan temperaturas brutales, y estas orejas son clave para sobrevivir, donde muchos otros animales simplemente no podrían. Y no es la única maravilla.
Mientras caminan por la sabana, estas orejas también les ayudan a escuchar mejor, captando sonidos lejanos, detectando a otros miembros de la manada, o incluso a posibles amenazas. En resumen, esas gigantes orejas no son un adorno, son una de las herramientas de adaptación más efectivas de todo el reino animal, una solución elegante para un problema complejo. ¿Cómo sobrevivir al calor abrasador sin derretirse en el intento? ¿Sabías esto de los elefantes? Ahora lo sabes, y nunca volverás a ver esas orejas igual. En los extensos y áridos paisajes del interior australiano, salta un gigante que parece desafiar las leyes de la física con cada movimiento. No corre, no camina, se impulsa. El canguro rojo, el marsupial más grande del mundo, ha evolucionado con una estrategia de locomoción tan singular como eficiente. En lugar de gastar energía caminando, este titán del desierto salta. Y no cualquier salto, puede cubrir más de 7 metros de una sola vez y alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. ¿Su secreto? Unas patas traseras largas, fuertes y elásticas que actúan como resortes naturales. Cada salto no solo lo mueve hacia adelante, sino que, increíblemente, le permite conservar energía. Sí, mientras más rápido salta, menos esfuerzo hace. Pero eso no es todo. La cola musculosa del canguro actúa como una especie de quinto miembro. Sirve como contrapeso cuando salta, y también como punto de apoyo cuando camina lentamente o se sienta. Es su bastón, su balancín y su silla, todo en uno. En un entorno donde el calor quema y el agua escasea, el canguro rojo ha encontrado maneras ingeniosas de mantenerse fresco. Durante el día busca la sombra, y para enfriarse se lame los antebrazos, permitiendo que la saliva se evapore con el viento, creando un efecto refrescante sobre su piel. Además, han ajustado su horario biológico. Son más activos al atardecer y por la noche, cuando el sol ya no arde como un horno. Y hay algo aún más asombroso. Las hembras pueden detener el desarrollo de un embrión hasta que las condiciones sean más favorables. Sí, pueden pausar la maternidad, una habilidad conocida como diapausa embrionaria. Y como buenos marsupiales, los canguros rojos cuidan a sus crías en una bolsa abdominal, hasta que estén lo suficientemente desarrolladas para explorar el mundo. Una criatura que salta como si volara, que se adapta al calor extremo y que domina el equilibrio entre energía y supervivencia. Es un placer de parte de nosotros llevarte esta información acerca de los canguros. Espero que te esté gustando nuestro contenido. En lo profundo de los pantanos tropicales, vive un pez que parece salido de una contradicción evolutiva. Puede respirar bajo el agua y también fuera de ella. Se llama pez pulmonado y es, sin exagerar, uno de los animales más extraordinarios del planeta. A diferencia de los peces comunes, no depende exclusivamente de sus branquias. Este animal ha desarrollado pulmones primitivos que le permiten respirar aire atmosférico, cuando los niveles de oxígeno en el agua caen o cuando el agua simplemente desaparece. ¿Y qué hace cuando llega la sequía? No muere, no huye. Se entierra en el barro y entra en un estado de estivación, una especie de sueño profundo, donde su metabolismo se reduce al mínimo. Puede permanecer así durante meses o incluso años. Algunas especies como el pez pulmonado africano han sobrevivido hasta 3.5 años fuera del agua. ¿Y cómo? Se alimenta de sí mismo. Durante este letargo extremo, su cuerpo comienza a reabsorber tejido muscular para mantenerse con vida. Pero eso no es todo. Hay especies que caminan por tierra firme, buscando nuevos cuerpos de agua. Sí, este pez puede usar sus aletas como patas rudimentarias. Literalmente cambia de estanque a estanque si lo necesita. Y no hablamos de un simple pez raro. Los científicos consideran al pez pulmonado como un eslabón evolutivo entre los peces y los vertebrados terrestres. Tiene características compartidas con ambos mundos. Es como ver una ventana viva al pasado, al momento en que la vida empezó a salir del agua. Se le encuentra en África, Sudamérica y Australia, con especies como el pez pulmonado sudamericano en el Amazonas y el australiano protegido por leyes internacionales. Este animal desafía lo que entendemos como vida acuática. Sobrevive al calor, a la sequía, al barro, y si hace falta, camina. Este pez es algo sorprendente para mí. Y dime, ¿qué te parece a ti? Entre todos los mamíferos del planeta, hay uno que parece llevar una armadura medieval sobre el lomo. Y no es metáfora. El pangolín es el único mamífero completamente cubierto de escamas, pero no son cualquier escama. Están hechas de queratina, la misma proteína que compone tus uñas y tu cabello. Estas escamas no son solo decoración natural, son su escudo, su lanza y su último recurso. Cuando el peligro se acerca,
el pangolín se enrolla sobre sí mismo, formando una esfera impenetrable. Su vientre blando queda completamente cubierto, y las escamas afiladas y solapadas lo transforman en una auténtica bola blindada. Imagina intentar morder eso. Y no solo se protege, también ataca. Si un depredador insiste, el pangolín puede mover su cuerpo bruscamente, usando los bordes de sus escamas para causar heridas serias. Sí, su defensa pasiva puede volverse muy activa. Pero hay más. Su extraña apariencia viene acompañada de una lengua pegajosa y larguísima, casi del mismo largo que su cuerpo, perfecta para atrapar a sus enemigos naturales, las hormigas y termitas. Un comedor de insectos profesional. El problema es que esa misma característica que lo hace único, también lo hace vulnerable a los humanos. La caza furtiva lo ha convertido en uno de los mamíferos más traficados del mundo. Muchas culturas creen erróneamente que sus escamas tienen propiedades medicinales, aunque científicamente no hay ninguna prueba de ello. Aún así, el pangolín inspira ciencia. Ingenieros y biólogos han empezado a estudiar su estructura para diseñar nuevas formas de armaduras flexibles para humanos. Una armadura viva, silenciosa, eficiente y ancestral. Este animal solitario, nocturno y misterioso vive en bosques y sabanas de Asia y África. Es un sobreviviente que no necesita garras ni colmillos. Le basta con enrollarse y confiar en sus escamas. Explora lo extraño, aprende lo increíble, recuerda lo inolvidable. En el reino animal, hay cuellos largos y luego está la jirafa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta criatura decidió estirarse tanto? No fue por vanidad. El cuello largo de la jirafa es una obra maestra de la evolución. Gracias a él, estas altísimas habitantes de la sabana pueden acceder a lo que muchos otros no pueden, las hojas más verdes y jugosas de los árboles más altos. Con ese cuello, las jirafas comen en un buffet exclusivo al que otros herbívoros ni siquiera se acercan. Menos competencia, más comida. ¿Quién diría que la altura es estrategia? Y no lo hacen solas. Su lengua también es una herramienta profesional. Puede medir hasta 45 centímetros y es tan flexible como una serpiente bailarina, ideal para rodear ramas espinosas y arrancar hojas sin pincharse. Pero claro, tener una torre por cuello también tiene sus retos. Por eso su corazón es como una bomba de alta presión, capaz de enviar sangre a más de 2 metros de altura sin que se desmayen. Y para que no se mareen al agachar la cabeza, tienen un sistema de válvulas digno de una ingeniería de lujo. Y las patas tampoco se quedan atrás. Su piel es gruesa y ajustada, ayudando a controlar la presión para que no terminen con tobillos a punto de explotar. Además de alimentarse, ese cuello cumple otro propósito, más rudo. Los machos pelean entre sí usando sus cuellos como mazos, lanzándose cabezazos al estilo boxeo de altura. Quien tiene el cuello más largo y fuerte, gana. Y claro, también conquista. La jirafa ha conquistado su propio nicho ecológico. Desde lo alto no solo ve el menú, también detecta a los depredadores a kilómetros de distancia, una ventaja estratégica que convierte su cuello en un mirador natural. Así que la próxima vez que veas a una jirafa masticando tranquila allá arriba, recuerda, no es solo altura, es evolución con estilo, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Eso es curiosidad relativa. En el mundo animal hay muchos cazadores expertos, pero pocos lo hacen completamente a oscuras y usando el eco. Sí, estamos hablando del murciélago, ese pequeño mamífero volador que parece sacado de una historia nocturna, pero con habilidades reales. A diferencia de la mayoría de los animales, el murciélago no necesita ver para encontrar su comida. Tiene un sistema de radar incorporado. La ecolocalización es su superpoder. Funciona así. El murciélago emite sonidos agudos, tan agudos que tú ni siquiera los oyes. Esos sonidos rebotan en los objetos a su alrededor y vuelven como ecos. Y con eso, el murciélago ve con los oídos. Puede saber si hay una rama enfrente o detectar un mosquito volando, a oscuras. Y no solo detectarlo, también atraparlo en pleno vuelo. Pero eso no es todo. Estos pequeños nocturnos también tienen alas membranosas que los hacen maniobrar con gracia entre los árboles, patas ganchudas para colgarse boca abajo como si estuvieran descansando en su propio gimnasio vertical. Y aunque su visión no es la principal, también tienen una excelente visión nocturna, porque cuando se trata de sobrevivir, todo suma. Y por si fuera poco, los murciélagos también son unos campeones de la termorregulación. Pueden ajustar su temperatura para adaptarse al ambiente. Imagina tener tu propio sistema de aire acondicionado natural. Gracias a estas habilidades, los murciélagos dominan la noche como nadie. Comen toneladas de insectos, muchos de los cuales serían una molestia para nosotros. Son los verdaderos exterminadores naturales. Y lo mejor,
Lo hacen sin necesidad de GPS, sin luz, sin mapas, solo usando el eco de sus propios chillidos. Eso sí que es eficiencia ecológica. Así que la próxima vez que veas un murciélago volando por ahí, no lo subestimes. Ese pequeño volador es un genio del sonar. Lo que no sabías, lo que no imaginabas y lo que no vas a olvidar. En las profundidades del océano, donde no llega ni un rayo de sol, la oscuridad es total. Y sin embargo, hay criaturas que brillan. Literalmente, los peces abisales no son solo raros, son brillantemente raros. Han desarrollado un poder alucinante para sobrevivir allá abajo, la bioluminiscencia. Sí, estos peces producen su propia luz en la más negra oscuridad. ¿Cómo lo hacen? Con una reacción química entre una enzima llamada luciferasa y una molécula llamada luciferina. Y no es magia, es pura ciencia evolutiva. Pero, ¿para qué quieren luces en un lugar sin faroles? Pues para todo. Algunos la usan como anzuelo luminoso, como el temido pez rape, ese que tiene una lucecita colgando justo enfrente de su enorme boca. Y cuando un pez curioso se acerca, ¡zas! Boca abierta, presa atrapada. Otros peces, como el pez linterna, encienden luces bajo sus ojos, ya sea para confundir depredadores o para charlar en modo brillante con sus amigos. Y el pez dragón negro. Ese es un maestro del disfraz. Puede controlar la intensidad de su luz y usarla como código secreto. Una especie de linterna morse abisal. Y ojo, porque no solo se trata de ver o ser vistos. También hay peces que brillan para decir, aquí estoy, a posibles parejas. Una cita romántica a 3000 metros de profundidad. Pero para que esta estrategia funcione, necesitan ver lo que ocurre en la penumbra. Por eso, muchos peces abisales tienen ojos gigantes y adaptados, capaces de detectar hasta el más mínimo destello, como si tuvieran visión nocturna versión extrema. Y no olvidemos algo importante, viven en un ambiente brutal, presión altísima, frío helado y oscuridad constante. ¿El resultado? Una evolución que parece de otro mundo, pero que es totalmente real. La bioluminiscencia no es solo bonita, es útil, mortal y romántica, todo al mismo tiempo. Así que la próxima vez que mires el océano, piensa que allá abajo hay criaturas con lucecitas integradas que cazan, escapan y coquetean. Todo con un destello. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. En el corazón helado del Ártico, donde el viento corta como cuchilla y el termómetro se congela de miedo, hay un animal que camina tan campante como si fuera verano en la playa, el oso polar. Pero no es magia, es ciencia y una lista impresionante de trucos naturales. Para empezar, su pelaje no es blanco. Sí, lo que ves no es lo que parece. Cada pelo del oso polar es translúcido y hueco por dentro, como un tubo microscópico. ¿El resultado? Atrapa la luz del sol y la convierte en calor. Un abrigo térmico con efecto lupa. Pero eso no es todo. Debajo de ese pelaje se esconde un secreto aún más curioso. Su piel es negra. ¿Y por qué? Porque el negro absorbe más calor. Así que mientras tú tiritas con 2 chamarras, este gigante peludo está tomando el sol, aunque esté a menos 30 grados Celsius. Y si hablamos de protección contra el frío, su capa de grasa no se queda atrás. Puede medir hasta 10 centímetros de grosor. Es como llevar un colchón térmico incorporado. Ahora, mira sus patas. Son tan anchas y peludas que parecen pantuflas de nieve y funcionan como raquetas naturales. Así no se hunden en la nieve ni resbalan en el hielo. Además, en las almohadillas tienen unas pequeñas protuberancias llamadas papilas. Eso les da tracción, como si tuvieran crampones incorporados. Ni los patinadores profesionales tienen tanto estilo. ¿Y cómo se mantienen tan limpios? Porque un pelaje sucio no abriga igual. Así que se revuelcan en la nieve, se sacuden, se zambullen, todo por mantener su abrigo en óptimas condiciones. Este nivel de adaptación es digno de un aplauso evolutivo, pero también es frágil. El cambio climático está derritiendo el hielo del Ártico, dejando al oso polar sin hogar y sin plataforma de caza. Aún así, mientras tengan hielo, seguirán reinando en el frío. ¿Coincidencia? Tal vez, pero aquí no dejamos pasar ni una. Las jorobas de los camellos han sido tema de chistes, cuentos y películas, pero lo que muchos no saben es que en realidad son auténticos depósitos de supervivencia. Sí, esas jorobas no están llenas de agua como mucha gente cree. En realidad, almacenan grasa. Y no es cualquier grasa. Es un sistema de reserva inteligente que les permite sobrevivir durante semanas en el desierto, sin comida y con muy poca agua. Imagina esto, un camello caminando bajo un sol abrasador, en un desierto sin sombra, sin oasis a la vista,
y aún así sigue avanzando como si nada. ¿El secreto? Su joroba. Al almacenar grasa ahí, evitan tener el calor distribuido por todo el cuerpo. Así se mantienen más frescos y no sudan tanto. Y eso no es todo. Cuando el cuerpo del camello necesita energía, descompone esa grasa en su joroba. Y ese proceso, además de nutrirlo, libera agua internamente. Prácticamente se hidratan desde adentro, algo así como una nevera portátil biológica que no solo guarda energía, sino que también la transforma. Sus fosas nasales, por cierto, también hacen su parte. Se cierran herméticamente para evitar que entre arena y su cuerpo es tan eficiente, que su orina es súper concentrada y su estiércol, tan seco que podría usarse como leña. Literalmente no desperdician ni una gota. ¿Y su pelaje? Aislante térmico de lujo. Les protege del sol durante el día y del frío gélido por las noches. Incluso sus patas están adaptadas, anchas y acolchonadas, como si usaran sandalias naturales, evitando hundirse en la arena. Así que la próxima vez que veas un camello, recuerda, no es solo un animal con joroba, es una maravilla andante del diseño natural. Cada dato es una puerta. ¿Te atreves a cruzarla? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.